Buenas tardes, bienvenidos a todos una tarde más al claustro del convento de la Merced para asistir a la tercera conferencia del ciclo Espartero y su tiempo, redescubriendo al pacificador. Este ciclo comenzó el pasado 6 de noviembre con la conferencia del profesor Pérez Garzón, en la que situó al general Espartero en su tiempo, su entorno, su vida, su ideología, sus logros. Por otra parte, el pasado jueves, el profesor del Valle y la doctora Molina, con la conferencia que impartieron, se centraron en las huellas de Espartero en La Mancha, concretamente en su contribución a la enseñanza en nuestra ciudad. Esta tarde contamos con la presencia de dos miembros del Ejército. Por una parte, el coronel Benito Tauler, Cid, que es coronel retirado, graduado de la Academia Militar de Zaragoza y diplomado del Estado Mayor, quien nos hablará de la faceta militar del general Espartero. Y para presentarlo nos acompaña otro coronel, el coronel Juan del Hierro, subdelegado de Defensa en Ciudad Real. Agradeciéndoles a los dos su presencia con nosotros esta tarde, les cedo la palabra y a todos les pido, por favor, que silencien o apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus cariñosas palabras de presentación. Para mí, hoy, presentar al coronel Benito Tauler es un auténtico, podría decir alegría, podría decir orgullo y voy a decir, además, un verdadero honor, porque es de estos militares que ha ido sembrando y dejando huella en las promociones que hemos seguido detrás de él. El coronel Benito Tauler, al que conozco hace muchos años y con el que he compartido en algunos momentos de nuestra trayectoria militar muy buenos momentos, es un hombre que se ha forjado en la milicia en destinos como pueden ser la Legión Española, como pueden ser regimientos del arma de infantería a la que él pertenece, mecanizados, pero también como diplomado de Estado Mayor ha ocupado destinos en el Estado Mayor del Ejército, en lo más granado de los destinos de nuestro Ejército de Tierra. También, como los militares de nuestra época, ha tenido el privilegio, el orgullo de participar en misiones en el exterior, de misiones internacionales, en Kosovo o en Bosnia-Herzegovina en los años 90. No solamente ha dedicado su trayectoria profesional al ámbito de la milicia pura y dura, sino que también ha tenido una faceta muy importante en nuestro ámbito, que es el de la enseñanza. Ha sido profesor y fue jefe de estudios de la Academia de Infantería. Además, es un hombre cultivado y se ha dedicado en su última etapa de la trayectoria a cultivarse y a hacer unos estudios muy minuciosos sobre el siglo XVIII y el siglo XIX. Valga como ejemplo pues que es diplomado en estudios internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales. Está en posesión del curso de Introducción a los Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero desde 2016 ha dirigido ponencias de los siglos XVIII y XIX en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Es vocal del Consejo de Redacción de la Revista de Historia Militar y ha sido vocal de la Comisión Española de Historia Militar. Es autor de distintas publicaciones, artículos, capítulos sobre temática de historia militar centrados en el siglo XVIII y XIX, así como de historia militar en el ámbito de la América virreinal. Es académico de honor de la Academia de Historia Militar de Perú, de la Academia de Historia Militar de El Salvador y de la Academia Latinoamericana de Historia Militar. Dicho todo esto sobre su preparación, su formación, no puedo despedir esta presentación sin referirme a su faceta personal. Es un extraordinario amigo, una excelente persona, no ha dudado en acudir a mis llamadas cuando ha sido necesario. Es la segunda vez que viene a la provincia de Ciudad Real para hablarnos precisamente del general Espartero. Es padre de 2 hijas, está felizmente casado con su mujer Mercedes, que nos acompaña hoy aquí, y tiene una nieta. Y para mí siempre será un referente. Muchas gracias, Benito. Buenas tardes, no sé si me oyen bien. Me gustaría que mis primeras palabras fueran primero
para agradecer a todas aquellas instituciones que han hecho posible que hoy esté aquí, que es un placer. No me voy a dejar ninguna, por lo cual pues voy a leerlas. A la editorial Serendipia, a los amigos del Museo del Convento de la Merced, la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, Geoparque Volcanes de Calatrava, Centro de Estudios Calatravos, Junta de Castilla-La Mancha, museos de la ciudad de Ciudad Real y al Ayuntamiento de Ciudad Real. Ahora lo que quisiera decirles a ustedes es que no hagan ningún caso a Juan del Hierro, porque sus palabras nacen del corazón, no de la verdad. Lo verán cuando termine este rato. Es un gran amigo mío y una bellísima persona. Muchas gracias, Juan. Y lo tercero es agradecerles a ustedes su presencia aquí y compartir este tiempo que tengo previsto que no sea más allá de 50 minutos. Lo siento, pero yo lo de estar sentado lo llevo muy mal, así que me voy a poner en movimiento. ¿Qué pretendo esta tarde? Pues esta tarde pretendo dos cosas. Primero, sé que en este ciclo profesores y expertos van a tocar las distintas facetas del general Espartero. Yo me voy a limitar exclusivamente a la faceta militar, solamente tocaré aquellos apartados que son necesarios para poder entrar en el conocimiento de Espartero como oficial. Tres partes, una parte de la Guerra de la Independencia, una segunda parte Espartero en América y terminaremos con la Primera Guerra Carlista. Hay más cosas como Espartero militar, pero ya está metido en otros periodos que lo dejo para otros expertos. Y la segunda cosa que pretendo es no aburrirles ni cansarles a ustedes. Dicho lo cual, voy a empezar. Pretendo tocar 10 temas. No se preocupen, van a ser sencillos. Vamos a intentar situar a Espartero en un entorno. Vamos a ver en qué institución va a servir los reales ejércitos y en particular las milicias provinciales. Vamos a ver esa guerra de la independencia, vamos a ver su proceso de formación. Vamos a entrar en la parte que el propio Espartero define clave en su vida, que es su estancia en América. Vamos a ver una serie de compañeros, creo que ustedes los han oído nombrar, los ayacuchos. Vamos a ver esa vuelta de Espartero y sus compañeros a la península en el ostracismo. Vamos a ver la guerra carlista, tocaremos Luchana, ese convenio de Vergara y algo después. Joaquín Fernández nace en el entorno, y su entorno nace en 1793. Va a nacer en un tiempo que es un tiempo de cambio, es el tiempo de la Revolución Francesa, todo se va a alterar, y en España ese tiempo todavía se va a alterar más con la Guerra de la Independencia. Guerra que va a suponer el cambio del viejo régimen a los nuevos tiempos. Esos nuevos tiempos es lo que le va a dar realmente la oportunidad a Espartero de avanzar profesionalmente. Verán, y lo saben perfectamente, que su figura es una figura controvertida. Ha habido tiempos que ha estado oculto, otros tiempos que ha florecido. Es más, aquí el título de este seminario, de estas sesiones, es Redescubrir a Espartero. Es un hombre de clase media-baja, acorde con los censos oficiales, es el noveno hijo de un artesano. ¿Para qué estaba predestinado? Pues creo que ni él mismo lo sabía. Lo que sí que está claro es que en una España, si ustedes me permiten, bastante iletrada, de 12 millones de habitantes, llega a tener un título universitario, el primer nivel de formación, bachiller en Artes y Filosofía por la Universidad de Almagro. Eso va a ser un salto adelante que junto con la Guerra de la Independencia le va a permitir variar y su incorporación a los reales ejércitos y dentro de ellos a la milicia provincial. Y ahí tengo una palabra que pone por el inspector. Veremos por qué les pongo esa palabra. Cuando a él le preguntan que por qué se alistó, él contesta que por obediencia a la salvaguardia nacional.
y eso es lo que tenemos. Conocen perfectamente la guerra de la independencia, pero voy a entrar en un pequeño matiz. El 6 de junio se declara la guerra al imperio y las distintas juntas van a dar la orden de alistamiento general. Es un alistamiento distinto, no es la movilización general que nosotros entendemos. Para que se hagan una idea, el servicio militar general obligatorio en España llega en 1912 y el alistamiento de Espartero es en plena guerra de la independencia, 1809. Los posibles hombres a alistar, que eran 695.000, se clasifican en 3 grupos: voluntarios, casados sin hijos y casados con hijos. En el periodo de mayo a octubre, a finales de octubre de 1808, se forman en el total de España 400 regimientos, batallones, grupos de caballería, regimientos de caballería, lo cual supone unos 280.000 hombres. A eso, fíjense, y eso sí es importante, a las unidades del ejército regular solamente se alistan 6.400 hombres, más unos 3.400 al somatén, en total 286.000 hombres, pero ninguno de ellos va a ir alistado a las unidades montadas, a la caballería, ni tampoco a las unidades de milicia. Y estoy hablando del 1 de noviembre de 1809 y ahí he puesto final de octubre. Esto no cuadra. Vamos a dejarlo ahí. Los Reales Ejércitos en 1808 es una institución muy amplia, es una institución totalmente estamental. Los titulados y los hidalgos van a dar los oficiales, los titulados serán la oficialidad elevada, los hidalgos pues serán los coroneles, los tenientes coroneles, los capitanes. También habrá oficiales de procedencia de la clase de tropa, de la clase de sargentos, pero cuando llegan a capitán se transforman en hidalgo. Por eso ese refrán que todos conocen ustedes, capitán aunque seas de bandido, porque cambiaba totalmente la vida de las personas. Esos reales ejércitos tienen 3 componentes totalmente distintos. Las reales guardias, nada palaciegas, son las mejores unidades de los reales ejércitos. Las tropas de servicio continuo, el ejército regular y las milicias provinciales de 1734. Vamos a esa milicia provincial, primera reserva de ejército. No comprende todos los territorios peninsulares, solo los territorios de la Corona de Castilla y Baleares. Esa milicia se articula, y aquí sí que me gustaría profundizar un poquito, porque he visto en 4 divisiones de granaderos, 8 batallones, auténtica élite del ejército, que procedía cada compañía de uno de esos regimientos de milicias, eran los granaderos, separados, y 43 regimientos tipo batallón con 4 compañías y 698 hombres. Insisto, los granaderos eran profesionales. En el caso de los granaderos procedentes de Ciudad Real, estaban en la 2ª división, 2º batallón, en Lisboa. Caerán prisioneros y se reincorporarán a las fuerzas nacionales tras el convenio de Cintra y combatirán en Cataluña. De ahí viene esa idea de personal de Ciudad Real, de Toledo, combatiendo en Cataluña. Los regimientos no estaban mandados por oficiales profesionales, porque la milicia provincial era un reflejo de la sociedad estamental y tampoco estaban uniformados. Vestían el traje de paño de los campesinos, más o menos adornado con los atavios militares o una cinta al brazo. Pues bien, uno de esos regimientos era el regimiento de la milicia provincial de Ciudad Real, que el 2 de abril de 1808 está de guarnición en el puerto de Santa María. Las milicias normalmente abandonaban las zonas centrales, su granero de reclutamiento, para cubrir y defender puertos. Ese regimiento tiene 34 oficiales y 575 hombres de tropa.
y además una de sus compañías está agregada a artillería. Combate en Bailén, es un privilegio curioso, porque solamente 5 de los batallones de milicias que dispone Castaños van a combatir. En Bailén tendrá 24 bajas y es uno de esos regimientos a los que se refiere Benito Pérez Galdós cuando dice: y había una muchedumbre inmensa de paisanos. No, no eran paisanos, eran los regimientos de milicias ataviados con el traje de los campesinos y la franja roja. Posteriormente sigue integrado en las fuerzas, se va a meter en la segunda división del brigadier Bigodet, va a combatir en Almonacid y va a combatir en Ocaña. Señalo esto porque son 2 de los grandes desastres del ejército español en 1809, sobre todo Ocaña. Y en ambos 2, este regimiento combate hasta el final y cubre la retirada, que veremos que es importante. Se retirará y estará en Sierra Morena. Baldomero Espartero sí que estará en Ocaña. Por Real Orden de 1815, el batallón de Ciudad Real desaparecerá y se incluirá como segundo batallón del regimiento Málaga. En cuanto a los oficiales, el origen, la trama de los oficiales de los Reales Ejércitos es la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, que egresa 3.000 oficiales en un siglo, de los cuales 2.000 sirven en infantería, caballería, dragones y artillería, y solamente 1.000 en ingenieros. Aparte de eso, tenemos que hay más oficiales. Para hacer las cuentas sencillas, en las armas generales, infantería y caballería, el 66 proceden de la clase de cadetes hidalgos y el de sargentos, 33%. Esos oficiales que no van a la Real Academia de Matemáticas, muchos de ellos amplían estudios en los seminarios de nobles, en las academias de la Armada, en las Reales Guardias, en la Escuela de Pajes, con lo cual prácticamente un 25 tiene estudios superiores en matemáticas. Existe una escuela especial de ingenieros a finales del siglo, el Real Colegio de Artillería y la Academia de Zamora. En el momento de la Guerra de la Independencia solamente funcionará el Real Colegio de Artillería. Pues bien, en este sitio y en Baza, el día 1 de noviembre, se alista Baldomero Espartero. Y se alista de soldado distinguido, no de soldado. Yo sé que ahora todo el mundo habla de soldados, pero no es lo mismo. El soldado distinguido era una persona que en aquellos tiempos se decía de calidad, que normalmente eran nobles, que no tenían la asistencia adecuada para convivir con los oficiales. Entonces cogían ese camino. Era un camino intermedio entre el de las clases de tropa y el cadete, que le llevaba a costar normalmente 6 o 7 años el ascender a oficial. Por eso es un soldado distinguido y lo permite, su alistamiento es por orden del inspector de la milicia. Eso es lo que le permite y le faculta ese alistamiento. A continuación vendrán unos años de formación que veremos ahora en distintas academias, el oficial de infantería en Cataluña y el trabajo como Perú. Pero hay una cosa que me gustaría llamar la atención de esta transparencia. Espartero va a reunir 67 años de servicio, lo cual es una monstruosidad. Hay muchos que cuentan dobles, todos los que están en campaña, y sobre todo tiene 17 campañas. O sea, es una hoja de servicios, hay la primera hoja, si quieren luego acercarse, ahí tienen parte de otras hojas, es una hoja de servicios espeluznante. El día 1 de noviembre se alista y el día 9 de noviembre participa en la batalla de Ocaña, el día más triste de los Reales Ejércitos en la Guerra de la Independencia. Se ha logrado reunir las juntas un ejército de 57.000 hombres, 4.000 jinetes, pero ese ejército tiene muchísimo personal de reciente ingreso, con lo cual, frente a los cuerpos de ejércitos, que estos sí que son ya los cuerpos de ejército napoleónicos, en un terreno como Ocaña, frente a la mejor caballería del mundo, la francesa, no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Más, es el final de un año de enfrentamiento en campo abierto. El gran problema de la Guerra de la Independencia para los españoles es la falta de caballería. Una de esas unidades, el regimiento Chinchilla de milicias, que ha sido batido en Cuenca, se ha vuelto a reconstituir, son soldados, si quieren ustedes, más bien hombres con 15 o 16 días de servicio, y en el combate
llega un momento que se colapsa. Se colapsa y se desbanda. Tras ese regimiento se desbanda una división. De las 7 divisiones que hay de infantería, todas las que están en la parte superior de la imagen se desbandan. Solamente 3 divisiones, la de Zayas, la segunda y la tercera de Girón, mantendrán algo la cohesión. Es un desastre sin precedentes. Un desastre que va a suponer una crisis en la oficialidad. En una oficialidad educada en el propio honor y espíritu se acaba y hay deserciones, hay huidas. Se tendrá que cambiar los códigos para que los oficiales pasen a tener una serie de delitos impensables. Se manda a los oficiales al servicio de guerrillas, no a las guerrillas, sino al servicio de guerrillas. En fin, para Espartero, con 8 días de servicio, esto le va a marcar. Esa necesidad de disciplina en la milicia será fundamental. Pero Espartero se repliega con su regimiento, llega a Sevilla y en Sevilla hay otra unidad que es el Batallón de Voluntarios de Honor de Toledo, que ha recogido a los alumnos de la Universidad de Toledo y que acoge más posibles cadetes. A ellos se une. Pero como han visto anteriormente, este sistema de los batallones, de literarios, de escolares y demás, no funciona, porque no está formando lo esencial de un oficial, que es el espíritu. Con lo cual, las juntas van a volver al sistema tradicional de las academias. Y ese batallón de voluntarios de Sevilla se va a introducir, o va a ser parte fundamental, de la Academia Militar de la Isla de León, conocida por los Gilitos, que es la siguiente línea fuerte en la sucesión del cuerpo de oficiales del Ejército Español. Que la idea es, sobre la base de alumnos con 3 años de facultad mayor, crear en 2 años, realmente en lo que se pueda, oficiales. Ahí entra Espartero, no solamente a estudiar, sino tiene que hacer servicio de fortificaciones. Él participará en la batalla del Portazgo, batalla del Pinar. Y hay una cosa muy importante, estamos hablando todavía del viejo régimen, pero en 1811, para ser oficial, se acaban las pruebas de nobleza y se impone la limpieza de sangre, que es mucho más fácil, con lo cual facilita su carrera. En la Academia Militar de la Isla de León, primero estudia durante 2 cursos, las asignaturas típicas, las militares, por hablarlo de alguna manera, que le llevarán un 50%, destaca en táctica, la parte matemática, un 35%, los ejercicios de esgrima y equitación y luego las asignaturas accesorias. Consigue muy buenas notas y le ofrecen la posibilidad de pasar a la Academia de Ingenieros. Él la acepta. Estudia el primer año y lo pasa sin ningún problema, pero al llegar el segundo año no se sabe por qué suspende. Hay 3 posibilidades. La primera posibilidad es que, bueno, pues las distracciones de una ciudad como Cádiz le superen, no parece ser la más adecuada. Otra, su propio carácter, que en un momento determinado le lleve a la acción y le separe de los libros, ya es un oficial. Tampoco porque luego en su vida profesional eso no parece indicar. Y la tercera, más probable puede ser que tuviera algún enfrentamiento personal con alguno de sus oficiales profesores, que es lo que le lleve a abandonarlo. En cualquier caso, es subteniente de infantería. Es un subteniente de infantería, en aquellos tiempos era alférez de infantería, es la voz que se usaba en los cuerpos no montados. En cualquier caso, es un oficial profesional y como tal se le va a destinar a Cataluña. Cataluña es, en la Guerra de la Independencia, el teatro más complicado y más cruel. Cierto es que cuando él llega, ya la guerra está declinando. Va destinado nuevamente a una antigua unidad de milicias, pero ya es regular. Es el 2º Regimiento de Infantería de Línea de Soria, o sea, el regimiento de las milicias provinciales de Soria. La guerra que está acabándose en Cataluña va a la División Villacampa. Tiene 2 acciones, Cherta, Amposta y sobre todo el sitio de Tortosa. Pero lo que importa es que su unidad es de las elegidas para venir a la capital con Villacampa, que es un general de división. Y él se traslada, Espartero se traslada a Madrid. Pero en ese traslado ha estado ocurriendo una cosa. Como bien saben ustedes,
en los virreinatos, en las capitanías generales de Indias, se formaron unas juntas que en un principio eran leales a Fernando VII, pero después tomaron una desviación. Prácticamente desde 1810 hay enfrentamientos entre españoles en ultramar, en Indias, unos proclives al realismo y otros a la independencia. ¿Por qué solicita el traslado a una unidad que va destinada a Indias? No sabe tampoco, él no lo dice en ninguno de sus comentarios, no lo hay. ¿Por qué? Por avanzar en la carrera, por miedo a quedar en el ejército en península, no lo hay, se va. Pero ya se va como teniente, con real despacho. ¿Qué es lo que se va a mandar a Indias? Se va a mandar la gran expedición del general Morillo, otro de los hombres de estos nuevos tiempos. En el inicio de la Guerra de la Independencia es un sargento segundo de Infantería de Marina. Al finalizar la guerra es un mariscal de campo. Manda la división más aguerrida de todo el ejército español. Una división con 6 regimientos, a la que va a unir 2 regimientos más de caballería, artillería e ingenieros. En total 12.000 hombres. Morillo es un profesional de los pies a la cabeza y sabe que lo fundamental es llevar hombres con moral y disciplina. Y cambia completamente la estructura de la división. Dice a todos sus oficiales que el que no quiera ir, que no vaya. De sus 6 coroneles que han estado combatiendo, 5 dicen que no van. No hay ningún problema. Lo sustituye. De tal manera que lo que se lleva son muchos oficiales jóvenes con experiencia. Uno de esos oficiales jóvenes con experiencia es el coronel Ricafort, jefe del regimiento de Extremadura y proveniente de la clase de soldados de distinguidos. Con la tropa es una cosa distinta. Para que se hagan una idea, el 85% es una tropa veterana, pero hay gente muy nueva. Fíjense si hay gente nueva de los que van allí, que un soldado del regimiento de la Unión, el propio de Morillo, deserta. Morillo aplica código, que lo fusilen. Y cuando le dicen, mi general, no se le puede fusilar porque no se le han leído las leyes penales. Los que hayan hecho el servicio militar saben que las leyes penales se leía el primer día. Con lo cual, el tiempo de filas y la veteranía de ese hombre, calcúlenla ustedes. Un dato. Cuando llega Espartero a Cádiz, pide permiso para ver a su familia porque lleva 5 años sin verla. Morillo le dice que eso es poco militar. Espartero pide audiencia, se la concede y le dice lo mismo. Y Morillo le contesta diciendo que tiene alma madrera, alma de madre, que es un cobarde. La contestación de Espartero es muy sencilla. Si no fuera vuecencia quien es, mi espada le daría la respuesta. No hay problemas, no hay arrestos, no hay nada y hay permiso. Ese era el ambiente de esos oficiales que iban para Indias. Espartero llega a las Indias en 1815. Su destino, la división era Nueva Granada. Él va a participar en la conquista de la isla Margarita, pero inmediatamente no va a estar en Nueva Granada. Nueva Granada es Colombia, Venezuela, sino que va a participar como 4ª división y va a ser destinado a el Virreinato de Perú. El Virreinato de Perú en 1815 es el bastión realista de España en América. Desde ahí es un virreinato nuevamente extendido, ocupa el reino de Quito con Guayaquil, Chile, que es donde tiene su sistema alimenticio, y el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, donde están los recursos y la defensa avanzada, el Cerro de Potosí Ahí va a llegar. La experiencia de Espartero realmente es nimia. 9 días hasta Ocaña y es combate convencional, totalmente distinto de lo que va a hacer. Se va a enfrentar a una guerra guerreada, la típica que funciona y que es la adecuada, si se puede decir, para el carácter español. Va a estar combatiendo contra unidades irregulares, la mejor caballería ligera que hay, gauchos. Va a operar y va a mandar una columna de unos 500 hombres en un ambiente
que su columna más cercana puede estar a 1000 kilómetros. No solamente va a hacer ese tipo de trabajos, sino con su formación va a levantar fortificaciones, va a levantar los mapas de ciudades, perdón, los mapas de las fortificaciones y de las zonas como Tarabuco o Arequipa. Ese va a ser su trabajo durante 5 años. Pero también va a ocurrir otra cosa en Perú en ese periodo, y es que en 1816 va a llegar un nuevo jefe del ejército de Perú, el mariscal de campo de la Serna, que va a llegar rodeado de muy poquitos oficiales, pero voy a decir algunos nombres porque les van a sonar. El teniente coronel Valdés, el capitán Ferraz, el capitán Seoane. De tal manera que se va a formar de verdad uno de los mejores ejércitos que ha tenido España, el Ejército Real de Perú, que durante 15 años combatió, muchas veces completamente aislado, en América. Es un ejército muy curioso, porque es un ejército de españoles, pero de españoles de ambos hemisferios, esencialmente de españoles americanos, en un 90%. La base, un regimiento peninsular, el Real de Lima, la Guardia Virreinal, algunas compañías sueltas y 96 unidades de milicias formadas por americanos que, reformadas, formarán regimientos. Y exclusivamente desde la península, 6.122 hombres, 6 batallones de infantería, 5 escuadrones y 2 compañías de artillería. Los nombres de esas unidades están ahí, y hay unidades americanas que tienen unos historiales que algunos regimientos españoles no los alcanzan, como el primero y el segundo de Cuzco, o el que mandará Espartero, que es el batallón Centro. Son americanos y peninsulares, son todos veteranos, jóvenes pero veteranos. Ahí tienen puestos los nombres de los principales. Hay unos que están en blanco, son los nacidos en la península, y los que están en azul son los nacidos en América. Los nombres, pues Espartero, Maroto, De la Era, Ferraz, Alaís, Monet, Carratala, Rodil, García Cambra, Villalobos, no sigo. Se van a caracterizar todos ellos por una cosa. Piensen como piensen, son oficiales regulares. Respeto a la monarquía y obediencia a Madrid. Aquí no va a pasar lo que ha pasado en Nueva España, o lo que pasará en Nueva España, ese Miguel Iturbide con el ejército tricarantista. Aquí no, aquí siempre Madrid será respetado. En ese ejército vive Espartero, y en 1820 a 1822 va a abandonar ese trabajo de columnas que hemos señalado anteriormente, porque ha habido graves acontecimientos en la península. El 1 de enero es el motín de Cabezas de San Juan. A partir de ahí, Perú no recibirá un solo refuerzo. Por otro lado, San Martín inicia la corriente liberadora del sur. La situación es muy mala y se va a producir una cosa que se llama la conspiración de Anapuquio, que va a ser que los oficiales van a solicitar el cambio de virrey y va a entrar como virrey la Serna. Espartero no va a participar ahí, porque Espartero está en Oruro, o sea, a 5.000 kilómetros de distancia. Pero mientras está esa conspiración, él, con su batallón de americanos, va a tener que hacer frente a otra conspiración que la dirige uno de sus capitanes. Cuando él se entera, aquella noche va a buscar a su tropa le es fiel a él, y al final, claro, el capitán será pasado por las armas por la mañana. Ese ejército del Perú va a abandonar Lima, se va a establecer en lo que se dice en Perú el Perú virreinal, con cabecera en Cuzco, y en esos años va a llegar bajo la égida del virrey La Serna a brigadier y jefe de Estado Mayor del Ejército del Sur del Perú. También quiero decirles aquí una cosa, hay mucha terminología de esos tiempos que no es la de ahora. Que Espartero sea jefe de Estado Mayor no es que sea un jefe de Estado Mayor a la usanza actual, sino que es el jefe de Estado Mayor y el segundo jefe de una unidad, segundo jefe de ese ejército. ¿Los hombres que tiene? Pues ahí los tienen. En los empleos de capitán, teniente y alférez, el 75% eran americanos. Sus tropas, cholos, mestizos, pardos, morenos, levas, prisioneros, desertores y pasados.
tenían un pequeño problema, que era el de la deserción. Normalmente se buscaba que las unidades actuaran en un teatro distinto del que se reclutaban. Va a llegar un nuevo periodo. Ese periodo, San Martín está combatiendo y va a lanzar una campaña que tiene por objeto dividir el Perú y partir la zona del Alto Perú, quitando los recursos, y avanza con un ejército. A ese ejército se le van a oponer parte de las fuerzas peninsulares, lo tienen en la imagen superior, son las campañas de los puertos intermedios, van a buscar la desembocadura del lago Titicaca para situarles a ustedes, y se van a producir dos combates muy importantes. Torata, los tienen ahí situados, y 2 días más tarde, Moquegua. En esos dos combates, Espartero, que ya manda como coronel completo ese batallón, va a tener una actuación estelar lanzándose con solo 2 de sus compañías sobre los batallones contrarios, matando a sus jefes de batallón y obteniendo la victoria. No sin pérdida para él. 3 heridas el día 19, lo cual no le impide volver a combatir 2 días después. Ese es el carácter de Baldomero Espartero. Con esos datos, pues llegará a ser coronel. Ese regimiento que él manda es un regimiento de milicias que está reclutado en esa zona precisamente de la desembocadura del lago Titicaca, es el Puno, y tenía 464 hombres de tropa. Seguimos avanzando en esa permanencia y llegan los años 1823 a 1826. Ha ascendido a brigadier. Brigadier en aquellos tiempos no era ser general, era un coronel distinguido, si quieren ustedes, un coronel con capacidad para mando de varios batallones. Y es el jefe de Estado Mayor del Ejército del Sur. Es un oficial muy técnico, y si es tan técnico, aparte de ese valor, de esas capacidades en el campo, ese valor táctico, es el oficial elegido por el virrey, ni más ni menos que para intentar llegar a un convenio con los rebeldes del virreinato del Río de la Plata, que son los que andan en todo el Alto Perú, para firmar unos acuerdos siempre y cuando se respete la voluntad de Madrid y sean territorios de la monarquía. La verdad es que no lo consigue, las posiciones están enfrentadas y además se va a producir una rebelión en Perú por un oficial no profesional que no merece la pena entrar aquí, que es Olañeta, que será el principio del fin del Perú virreinal. En cualquiera de los casos, hombre de confianza del virrey, se le comisiona para volver a España e informar de la situación. Viene a España, se entrevista con Fernando VII, consigue todo lo que pide, todos sus empleos, todo lo consigue y vuelve a Perú. Pero ya Perú, cuando regresas el 30 de diciembre, ya se ha producido lo que veremos a continuación, Ayacucho. Y por orden de Bolívar es encarcelado. Se produce la liberación. Las leyendas son muchas. Pueden elegir amigos masculinos que le prestan dinero, amigas femeninas. Bien, lo que sí que está claro es que, acogiéndose al convenio de Ayacucho, Bolívar debe de ponerlo en libertad. Saben ustedes que Bolívar, pues el concepto de libertad y de las normas de la guerra lo tenía un poco particular. Él es el hombre que firmó el decreto de la guerra a muerte. Vamos a cerrar esta fase de la vida de Espartero con una frase suya. La lucha en América fue la que me formó como oficial. Estos 10 años de su vida son claves como militar. Ahí tienen el campo de Ayacucho, la última batalla virreinal, prácticamente 600 peninsulares, encuadrando un ejército de 6.000 hombres, son derrotados por las fuerzas de la corriente liberadora del norte y de los restos de la corriente liberadora del sur. Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues se van a formar una serie de grupos. Los peruanos, se conocía con el nombre de peruanos a los combatientes en el virreinato. No son, los peruanos hay de muchas distintas tendencias. Hay algunos que son muy antiguos, como Goyeneche, Pezuela, que es ese virrey
que ha sido depuesto, y hay un grupo que son los ayacuchos. Son aquellos oficiales que les he señalado, prácticamente españoles, peninsulares y americanos, que después de 15 años, pues casi todos son coroneles, brigadieres, hay algunos que son mariscales de campo, y que formarán un grupo muy importante en España, los ayacuchos. Hay también otros ayacuchos, que son Ramón Castilla, Lamar, que han combatido también en el Ejército Real y que serán los presidentes de las repúblicas de América del Sur. Va a llegar la época oscura. Cuando estos hombres llegan a la península, pues no se encuentran precisamente con muchas cosas agradables. Hay alguno, como el brigadier Mendizábal, que le preguntan que, bueno, que prácticamente que deberían de procesarles a todos los que han estado allí, y él contesta a un general: aquello se perdió, mi general, como se pierden las batallas, porque nadie nos apoyó. Resumiendo, se les abre sumaria por el gobernador militar de Cádiz y con el enterado del rey. Lo que sí que es cierto es que hay 3 de ellos, que les sonarán los nombres, Rodil y Alais, son los últimos defensores del Callao, y Monet, que empiezan a ganar favor del rey. Y los ayacuchos son monolíticos, son un bloque que se ayudan unos a otros. Poco a poco van consiguiendo posiciones, puestos, y de esta manera Espartero empieza a pasar las diversas situaciones de ilimitado y demás, y se le concede estar de cuartel en Pamplona. Estar de cuartel era pues estar prácticamente sin hacer nada, o sea, sin destino y a un tercio del sueldo. Como única cosa interesante de aquella época es su matrimonio con María Jacinta Martínez de Sicilia, y lo destaco por 2 motivos. Primero, se casa con una persona con fortuna, y él también tiene fortuna. Será un oficial que puede vivir tranquilamente sin la necesidad del sueldo, que es importante en aquellos puntos. Y segundo, porque Espartero, con todo su carácter reservado, hay con una persona que no es reservada, que es con su mujer, y tiene una magnífica correspondencia, solamente se conserva la suya a su mujer. Y en esa correspondencia hay detalles de índole militar, del comportamiento sobre todo de Espartero con su tropa, de cómo los trata, de lo que piensa de ellos, magníficos para conocer al hombre. Su segundo paso es el Estado Mayor de la Plaza de Logroño. Este Estado Mayor no era el Estado Mayor que entendemos nosotros, digamos que era un gobierno para funciones exclusivamente administrativas. Pero aún así, el 27 de octubre consigue ser brigadier, coronel brigadier del regimiento más antiguo de España, el Soria, con destino en Barcelona y posteriormente en Palma de Mallorca. Insisto en lo de Palma de Mallorca porque estar destinado al mando de un regimiento en Palma de Mallorca en aquellos tiempos no era lo mismo que estar destinado en un regimiento, si ustedes me permiten, en Segovia. Si hay algo difícil en la vida militar es que a una persona todo el mundo hable bien de ella en ese ambiente. Pocos he conocido en mis tiempos de servicio, no sé si el coronel del Hierro podrá opinar lo contrario. Bueno, he cogido aquí el informe, uno de los informes personales de Espartero. Son todos iguales. No sé si lo leen, si no se lo leo yo. Tiene conocimientos generales del arte militar y acreditado su valor en varias acciones de guerra. Tiene talento y viveza. Es inteligente en táctica y mucha disposición para el mando de un cuerpo. Y ahora viene lo que creo más importante de todo, y aún más para el Estado Mayor de un ejército. Espartero no solo es el hombre que se lanza a la bayoneta, no es el hombre que cargará con los usuarios de la princesa, es mucho más. Es un organizador, es un acumulador, es un planeador, es un gestor. Pasamos ya a la tercera época, la primera guerra carlista, María Cristina, la moderación. Recuerdo, luego lo veremos, el motín de la Granja, 4º Batallón de la Guardia Real, pero tenemos la guerra. Ustedes saben perfectamente que la guerra carlista se han tomado las medidas adecuadas, ninguna unidad del ejército se une al pretendiente y prácticamente ningún mando en activo del ejército se une. Pero sí hay gente que se une, y hay uno en particular que es un antiguo coronel, que es Tomás Zumalacárregui, que es el hombre que va a dirigir
el ejército carlista, el que va a crear el ejército carlista hasta su muerte en el verano del 35. Se manda un ejército de operaciones. Los hombres que van a ese ejército de operaciones no son unos cualquiera. Quesada, Rodil, les sonará. Espoz y Mina es un experto. Valdés, el jefe de Espartero, un hombre como él, procedente de la Universidad de Oviedo, licenciado en cánones y licenciado en leyes, doble titulación, y todos expertos en procedimiento ligero, pero ninguno de ellos triunfa. ¿Por qué? Porque hay un problema. Una cosa es lo que se hace en el norte y otra cosa es lo que ocurre en la corte. Ese ejército está, digamos, sin recursos, sin medios y en muchos momentos sin moral. Finalmente, habrá otro comandante general de ese ejército, que es Fernández de Córdoba, es un oficial de la Guardia Real, muy conservador, muy buen técnico, va a variar, va a dejar ese procedimiento y va a crear líneas de contención. O sea, lo que él pretende es encerrar a los carlistas en su territorio. Tampoco acertará. La guerra carlista, saben ustedes que dura mucho y tiene varios tramos. El primero es la guerra de columnas, podemos llamarla así. Dura de 1833 a 35. Hemos hablado de Zumalacárregui, una guerra de columnas, se da fuerza de tareas y no se busca defender instalaciones. En ese ambiente, Espartero ha solicitado a su antiguo jefe, Valdés, participar y se lo concede, por supuesto, y aparece en Valencia con el primer batallón de su regimiento, el batallón de verdad fogueado instruido. De Valencia va a pasar a Vascongadas y va a recibir como mando la Comandancia General de Vizcaya y el mando de una tercera división. Este terreno es el adecuado, va a poner en conocimiento y en valor todo aquello que ha estado practicando en América. Es una guerra de flexibilidad, de rapidez de movimientos. Las fuerzas de Espartero, igual que las de Zumalacárregui, no van a parar quietas un minuto. Es un hombre que se adapta al terreno, que rápidamente es conocido, porque como no se queda quieto en ningún momento, todo le suena. Sabe aprovechar perfectamente los errores del enemigo. Pero es una guerra dura, hay que implantar una severa disciplina, porque el que no está disciplinado es muerte y baja. Y es fundamental mandar con el ejemplo. Las bajas de oficial en estas unidades son muy fuertes. Además de eso, fortifica Bilbao, Lequeito y Plencia. Y en 1834 asciende de verdad a general. Es mariscal de campo. Nuestras palabras, general de división. Pero la iniciativa, y esto es importante, es carlista. Y vamos a hacer aquí un momento. Hablábamos de esa iniciativa carlista. ¿Qué van a hacer los carlistas? Los carlistas se plantean, saben perfectamente que en el territorio vascongado y navarro, ahí al final se ahogan. Tienen dos posibilidades. Una, buscar el puerto de Bilbao. Dos, bajar hacia Madrid. Las dos tienen sus pros y sus contras. El pretendiente, sus consejeros, buscan Bilbao. ¿Por qué? Porque Bilbao es el dinero inmediato, es el reconocimiento de Austria, puede ser que de Prusia, puede ser que de Rusia. Es el dinero, es lo cómodo y lo inmediato. Zumalacárregui piensa lo contrario, piensa que lo que debe de buscarse, porque técnicamente y tácticamente es así, es ir a buscar Vitoria, ciudad mucho más fácil. Y desde Vitoria, cuando se pueda, bajar a Madrid, porque los carlistas lo que no tienen y están creando es caballería y artillería. Por contra, los isabelinos tienen una magnífica caballería, sobre todo encuadrada en la Guardia Real, formada, mandada por Diego de León y en un proceso de reforma con Ferraz. ¿Se acuerdan de él? Pues será el que reforme esa caballería. Pero se impone la decisión y se irá hacia Madrid para buscar desahogar el país vasco y Navarra de gastos. ¿Pero qué está pensando Espartero? Porque Espartero lo primero que ve es que lo que hay en el territorio carlista no es un problema militar, no vale la mano militar, es un problema total.
tiene que haber una autoridad que permita un estado de guerra y ejercer un esfuerzo único, que lleguen recursos, que cuando se apliquen las medidas tienen que ser sensatas, aunque sean duras. Tendrá serios enfrentamientos con las autoridades isabelinas de Vizcaya, pedirán su relevo. Además, la falta de recursos va a ser terrible porque afecta a la disciplina. En Madrid está la época de las matanzas en los conventos de Madrid, pensando que estaban envenenados, se echa la culpa al ejército cuando lo que responde es la milicia, en fin. La situación es muy complicada. No vamos a decir aquí que Espartero es un oficial profesional, aplica el código y aplica las ordenanzas, pero no es un oficial que le guste la sangre porque tiene la suficiente experiencia para saber que la sangre genera más sangre. Prefiere otra cosa, es imponer penas económicas, porque sabe que el dinero hace mucho daño y que el ahogo que va a hacer a ese pueblo va a permitirle imponerse. Esto sabiendo que hay un intento de asesinato contra él en 1835. Será uno de los promotores del acuerdo de Elliot que por la parte isabelina se firmará en su casa de Logroño. No obstante, sigue con todo su esfuerzo, las marchas y la disponibilidad de fuerzas. El concepto es saturar el terreno. En mayo del 35 va a recibir nuevas responsabilidades. Es comandante general del País Vasco. Su responsabilidad, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. No es fácil, ya la guerra está alcanzando otras dimensiones, hay un enfrentamiento entre divisiones. El 2 de junio de 1835 Espartero tiene una seria derrota en Puerto Descarga, cerca de Vergara, combate nocturno, sus fuerzas sufren 1.200 hombres de bajas. Pero aún así, el que cubre la retirada, y lo digo en serio, es él. Él está en el punto máximo de peligro. Los carlistas han tomado su decisión y se vuelcan en el primer sitio de Bilbao. El 10 de junio lo empezarán y pocos días más tarde morirá Zumalacárregui. Se va a levantar el sitio de Bilbao. ¿Qué fuerzas son las que acuden a levantar ese sitio de Bilbao? Las que manda Espartero. Seguimos en el primer semestre del 36 con el dominio carlista. Únicamente las capitales de provincia y el mar son isabelinas, o si ustedes quieren, isabelinas e inglesas, porque el mar es inglés. Pero el segundo semestre del 36 va a cambiar la situación. Va a cambiar la situación con la batalla de Mendigorría del 15 de julio. Esto ya no es esa batalla que hemos hecho de combate de divisiones, y hay nuevamente la tercera división de Espartero ejerce esfuerzo principal y rompe líneas enemigas. Todo lo que puede ir bien en el frente va mal en retaguardia. Ese verano, culminando una serie de motines y de sucesos en Madrid, se va a producir el motín de la Granja del cuarto regimiento de la Guardia Real. No solamente eso, sino que el segundo regimiento se va a por ellos y hay problema de que haya en la propia cuartel hasta un enfrentamiento entre regimientos de distintas tendencias. Problemas políticos y al final, el 17 de 1836, es nombrado general en jefe del Ejército del Norte, virrey de Navarra, hay un error, y capitán general de las provincias vascongadas. Capaz de moverse tácticamente, pero también capaz de poner de manifiesto la frase famosa: el fuego es la locura, la bayoneta la cordura. Estamos hablando de un ejército que era muy normal en un batallón tener hasta 5 tipos de fusiles distintos, con 5 calibres distintos, con 5 tipos de munición. Imagínense lo que era entrar en combate con eso. Una descarga y nada más. Lo demás se tenía que resolver a la bayoneta. Bien, Bilbao va a seguir pivotando en el esfuerzo de esa guerra carlista. Y vamos a entrar en el segundo, en el tercero, llámenlo como quieran, en el segundo sitio de Bilbao. Ahí tienen el esquema de Bilbao y
Me perdonarán, todos saben, pero sí me gustaría recordarlo, que Bilbao se comunica por el mar con la ría de Portugalete, con lo cual, para entrar en Bilbao, ese dominio del mar es fundamental, y ahí está la Royal Navy, que la veremos más adelante. El 31 de octubre se toma la decisión política de socorrer Bilbao y se pone en movimiento Espartero con 14 batallones y 300 hombres de caballería. La batalla de Luchana, 24 de diciembre. La veremos en detalle, solamente 4 imágenes. La primera imagen, la superior, 24 de diciembre, fíjense, las montañas heladas. Bilbao está aquí. Para liberar hay que romper este cinturón. Aquí tenemos la ría protegida. Espartero toma la decisión de atacar de oeste a este, o sea, del mar hacia Bilbao. Hay 11-12 kilómetros de penetración, pero tiene una duda, ¿por dónde va a ejercer ese esfuerzo principal? ¿Por el norte del Nervión o por el sur? Y va a intentar primero por el norte, fracaso, intentará después por el sur, fracaso, y finalmente tomará la decisión acertada por el norte y por el sur. Con lo cual, lo que va a hacer es una acción con un gran apoyo naval y un ataque frontal y un desembarco detrás de la primera línea, que es lo que se refleja en esta imagen. Espartero en esos momentos, ustedes saben que tiene un problema de salud, vejiga, riñón, está en la cama postrado y le vienen a informar a sus jefes de división de que no se penetra, que las unidades no rompen. ¿Qué es lo que hace? Se viste, aguantando un cólico, se monta y se va a arengar a Espartero. Este es otro de los datos importantes de Espartero como militar, su capacidad de convencer, su capacidad de arengar a las tropas. ¿Cuál es su grito? Compañeros. Es como se refiere a los soldados. Aquí hay una cosa importante. Espartero es cruel, es vanidoso, ejecuta, aplica la pena de muerte, sí, pero también es un auténtico oficial al mando de su tropa. Esa tropa que está combatiendo en ese terreno nevado está con vestidos de verano, uniformes de verano, sin capotes. Parte de su dinero y del de su mujer se empleará en vestir, en alimentar a sus unidades. Esto es en detalle. La operación consiste en un apoyo de fuegos para romper la línea de alturas, Banderas, el Monte de San Pablo, el Monte de Cabras, apoyo de fuego naval y terrestre, una acción de diversión con 8 compañías de cazadores, fuerzas de élite, para penetrar por detrás y ruptura por el puente de frente para romper la línea. Se consigue y se entra. A partir de ahí, Bilbao deja de ser motivo de disputa en la guerra. Pero seguimos teniendo el siguiente problema. Los carlistas quieren salir. Hay una serie de expediciones y el siguiente objetivo ya de Espartero, jefe del ejército del norte, es impedirlo. ¿Qué procedimiento táctico va a emplear? Espartero, cada vez que salga una expedición, va a ser buscar, combatir y destruir. Hay 2 expediciones, me referiré solamente a 2, a las 2 más importantes. La expedición de Gómez en el 36, Espartero, porque sale por su jurisdicción, en cuanto sale el brigadier Gómez se va a por él, pero un problema de salud le impide continuar y será sustituido por Alaiz. En la expedición real, que va a salir del País Vasco con el pretendiente y sobre todo con fuerzas castellanas, en ese ejército carlista que estoy hablando, de vascongadas, de navarros, estaba organizado en divisiones territoriales. La división más fuerte era la castellana con 40 batallones y 3 cántabros. La división navarra tenía 12, la alavesa, si no hablo mal de memoria, tenía 9, la guipuzcoana 8 y la vizcaína 9.
el núcleo fundamental eran castellanos. Y esos castellanos tenían una gran ventaja. No tenían fueros, no tenían nada, y estaban acostumbrados a combatir donde se les mandara. Mientras que un batallón alavés, si lo sacaban de Álava, era un problema. Bien, Espartero abandona el norte, es comandante general, se le da el mando de comandante general porque los carlistas han salido por la jurisdicción del ejército del centro que no manda Espartero, y ahora Espartero recibe más disposiciones. Las fuerzas carlistas llegarán a Madrid el 12 de septiembre. Espartero primero consigue serenar la retaguardia y a partir de ahí va picando la retaguardia carlista, de forma que a partir de ese momento consigue reducir mucho sus fuerzas y encerrarlos en el país carlista. Va buscando ahogarlos económicamente. No es sencillo porque la situación es dura y se van a producir un gran tema de motines. El ejército isabelino ha crecido muchísimo. Tiene en esos momentos una fuerza aproximada de 328.000 hombres, de los cuales 40.000 son provinciales, y sobre todo tiene 50.000 o 56.000 hombres voluntarios francos. Los peseteros, los chapelgorris, auténticamente no son soldados, son mercenarios. Cuando la situación se pone conflictiva, van a estallar una serie de motines. He puesto ahí algunos, los tres más importantes: el de Miranda de Ebro, el regimiento provincial Segovia se subleva y mata al general, que es el general Ceballos. Si se recuerdan en los nombres de los ayacuchos, estaba Ceballos, la perla del ejército. Cuando Espartero se entera, la disciplina se va a restaurar, por supuesto. Ese batallón en Miranda de Ebro se forma, se rodea por caballería, se saca a los oficiales, a los que no han tenido mucho que ver o los que han intentado acabar con esa sedición, se les quita del servicio y se les manda a su casa, se les deja la pensión. A los que han sido más flojos se los degrada, se les quita el sueldo. A la tropa se la diezma. Días después, en Olaverri, en la llanura alavesa, un batallón de voluntarios pues comete una serie de atropellos fuertes, asesinatos religiosos, se diezma. La tercera es en Pamplona, donde se asesina al jefe de la división de Navarra, el general Sheffield. Cuando Espartero llega allí, no se contiene esta vez, y el primer fusilado es el coronel del batallón por no defender a su general, y el segundo fusilado es el comandante. A partir de ahí se diezma el batallón. Lo que sí que es cierto es que con eso y con una serie de apoyos se restablece la disciplina. Y vamos a llegar a 1837-38, que es el principio del fin. En 1837, Espartero es herido en Galdácano, sigue cargando al frente de sus fuerzas, esa es la herida, pero hay una cosa que Espartero hace muy bien, que es la ayuda internacional. Ustedes saben que en la guerra carlista hay fuerzas francesas, hay voluntarios ingleses y hay portugueses. Y con esa ayuda internacional logra cerrar fuertemente las fronteras, con lo cual todo el contrabando que llegaba al País Vasco ya no llega. Ya no llegan municiones, ya no llega armamento y ya no llega dinero. Aparte de eso, si recuerdan, en la primera transparencia hablábamos de Zumalacárregui versus Valdés, Fernández de Córdoba, Las Heras. Aquí han cambiado. Aquí es Espartero, que uno detrás de otro va derrotando a los grandes jefes del ejército carlista. Batallas de Hernani, Balmaseda, Piedrahíta. Ahí se le hace capitán general, consigue ese empleo del ejército y se consigue el desgaste y el colapso del carlismo. No se hace solo. En Madrid ha logrado colocar en el Ministerio de la Guerra a Isidoro Alaiz Fábregas, su gran amigo y compañero de Perú. Procede de la clase de sargento y de infantería ligera, pero es un experto jinete, tiene un dominio total de las necesidades de un ejército.
y con él los suministros van a empezar a llegar. También es cierto que se producirá posteriormente una gran crisis económica. Llegamos así al verano del 39, al convenio de Oñate, al abrazo de Vergara. La situación carlista es mala. Las fuerzas carlistas están mandadas por Maroto. Maroto es otro ayacucho, es un antiguo compañero de Perú. No tienen nada que ver como personas, pero sí que son ayacuchos. Al final se va a firmar ese convenio que no va a ser relativo a todas las fuerzas carlistas, ni siquiera a todas las fuerzas carlistas del Ejército del Norte. Solamente la división castellana, la guipuzcoana y la vizcaína lo firmarán. Alaveses y navarros continuarán la lucha, eso sí, ya camino de repliegue hacia Francia. Convenio es un avance, va a conseguir la pacificación, pero dejará heridas profundas que años más tarde se van a volver a reproducir. Tendremos la Segunda y la Tercera Guerra Carlista. Entre otras cosas porque solamente afecta a los oficiales. Me parece que son 2.000 los convenidos de Vergara, o 1.400, no me acuerdo exactamente el número. De esos 1.400, 1.399 son oficiales. Y solamente hay un sargento de caballería graduado de alférez de infantería que se puede acoger. Con lo cual queda un montón de personal que no tiene cabida. Esto realmente es el final de la guerra carlista, pero no es cierto, porque queda el Maestrazgo y Cataluña. El Maestrazgo, donde está combatiendo Ramón Cabrera, está combatiendo contra otro ejército, unas veces se le llama ejército de reserva, otras veces el ejército del centro, es el ejército de Narváez, es el ejército de O'Donnell, pero se liquida el norte. Y como consecuencia de la liquidación del Frente Norte, ¿qué ocurre? Todos los recursos del Estado se van a volcar hacia el Maestrazgo. En el Maestrazgo va a recibir el mando Espartero ya como general jefe de los ejércitos reunidos e incluso comandante de la Guardia Real. Tiene todo el poder militar. Espartero va a ejercer el esfuerzo principal sobre el Bajo Aragón. Va a reunir en el entorno de Zaragoza 40.000 hombres veteranos de su antiguo ejército del norte, más el ejército del centro. Va a unir a sus filas los antiguos convenidos de Vergara, algunos de ellos, como uno de los hermanos de O'Donnell, Enrique O'Donnell, que llegará en esa campaña a teniente general isabelino, después de estar combatiendo 6 años en las filas carlistas, y en la laureada de San Fernando. ¿Cuál es el objetivo, la idea de Espartero estratégica? Buscar destruir las estructuras de Cabrera, lo mismo que en el fondo que ha hecho el norte, ir a asfixiar a Cabrera. Tiene un tiempo importante de preparación y el 17 de febrero del 40 inicia la marcha. Están los combates contra el castillo de Segura, contra el castillo de Castellote y sobre todo contra la gran plaza fuerte de Cabrera, Morella, que caerá. Una vez que cae Morella, ya no hay estructura. Las fuerzas que le quedan a Cabrera iniciarán el repliegue hacia Cataluña. Y detrás de ellos, buscando su destrucción, Espartero. El último combate, o los últimos combates, son el 30 de mayo de 1840. Estamos ya terminando. El pacificador. Tienen aquí una frase de Baldomero Espartero, que se la leo por si al final no les llega. Dice: tened presente que cuando renace la paz, todo se confunde, y que la relación de los padecimientos y los desastres, la de los triunfos y conquistas, se mira como patrimonio común de los que antes pelearon en bandos contrarios. No va a buscar la revancha, va a buscar otra cosa que dejo a su criterio. Y entrará la leyenda de Espartero. Fíjense una cosa curiosa, y es una foto muy normal antes ya de las últimas opiniones, que es Espartero vestido con el regimiento de húsares de la princesa. Era su atuendo más adecuado, siendo oficial de infantería y habiendo sido oficial de ingenieros.
elige ese ejército, elige ese regimiento porque es su regimiento favorito. Llega en algún momento, es un regimiento que se crea y en 3 años tiene 3 laureadas de San Fernando. No creo que haya que decir más. En una de las acciones, en la acción de Arrigorriaga, lo he dicho bien esta vez porque es difícil de pronunciar, él, con 4 húsares, abre camino a todo el ejército del norte. Con lo cual, ¿quién es Espartero? Pues es un hombre honesto, consecuente y carismático. Y eso mismo es lo que es como oficial, como soldado. Es un técnico, pero también es un gran asesor y también es un mando. Todas esas condiciones van a hacer que se consagre de liderazgo de Espartero, tanto en el ejército como en la nación, y sea Espartero el pacificador. Posteriormente, en la primavera de 1841, la Asamblea Nacional le nombra regente. La gran característica que viene después es el régimen de los espadones. No el régimen militar, sino el régimen de los espadones. Es el régimen de Espartero, es el régimen de Narváez, de O'Donnell, de Serrano y, si quieren ustedes, de Prim. Pero no hay más oficiales en las cúpulas de poder. No hay unos gobiernos militares. Son los propios partidos políticos los que han elegido a una serie de personas carismáticas para que tengan el poder. Cuando los partidos políticos se organicen de otra forma, llegarán Cánovas, llegará Sagasta y los espadones cesarán. Ahí tienen ustedes a la visión militar de Espartero. Muchas gracias por su atención.